Hola amigos y amigas de YouTube. Vale. Por aquí tenemos... Después tenemos a nuestro colega Coño, habéis encontrado la GoPro. Sí, porque... que la teníamos guardada, muy guardada. Eso significa, no es bueno. Estamos haciendo un plan de navegación teniendo en cuenta que hay vientos que vienen de proa durante demasiados días. Sí. Entonces estamos intentando buscar una manera de llegar sin poner en riesgo nuestras vidas ni la integridad de nuestro querido Guaira. Así que poquito a poco vamos trazando lo que viene siendo la ruta. Ya veremos. Y saldremos 3 días más tarde de lo previsto, como pasó cuando perdimos la hélice. ¿Recordáis eso? Sí, pues sí. aquí... A no le gusta venir aquí y retrasar nuestros planes, pero luego todo sale bien. Sí, así que bueno, es... Ni tan mal. Amigos y amigas de YouTube, salimos mañana por la mañana bien prontito después de observar cómo el parte meteorológico se ríe en nuestra cara. Aquí tenemos a mi mujer que está aquí haciendo unas cuantas limpiezas variadas y bueno, aquí he visto que hay alguien que se ha hecho un cubata y no me lo ha dicho. Y tenemos como siempre a Nano, nuestro grumete que está liado haciendo un montón de tareas en su empresa. Off You Go, por cierto, que sepáis, ahí es donde tenéis que alquilar los coches, en Off You Go, aquí. Y aquí tenemos a Rafa, que es un amigo de hacía 10 años que no lo veía y ayer vino a recibirnos a Irlanda, o lo recibimos nosotros, vino en un vuelo de Aer Lingus y nada, y aquí estamos, los 4 tripulantes que vamos a salir directos, si puede ser, y el tiempo nos lo permite, a Coruña. Bueno, directos seguro, ¿no? Directos intentaremos que sea. ¿Y qué más? Hemos recargado combustible, tenemos que ir a comprar agua potable y recargar el tanque. Sí, o sea, tenemos aquí la osmosis, pero la osmosis, no sé si ya lo conté en algún vídeo, o lo voy a contar, pero gasta 3 litros de agua por cada uno de agua potable de consumo que produce. Entonces, esto realmente usarlo mientras navegas no es lo suyo es en puerto, rellenar las máximas botellas posibles y en cada puerto que paras pues al menos no tienes que comprar agua, puedes rellenar botellas, pero usarlo mientras navegas es como un poco tirar el agua dulce al mar. Que sepáis que seguimos siendo Windy Guaira y esto es nuestro primer capítulo de unos cuantos que están por llegar, que van a ocurrir muchas cosas, espero que todos sean buenas. Y si no, pues os tendremos entretenidos. Joder. Sí, todo será bueno. Como os contaba Alex antes, estamos preparándonos para salir mañana. Estamos por aquí haciendo comidita. No sigue liado. Tenemos verdurita por aquí que meteremos en la nevera. Por aquí todo por recoger aún. Esta es la situación actual, porque ya sabemos que cuando uno navega, pues la verdad es que lo más fácil es comer algo rápido, ¿no? Pero hemos dicho, mira, tenemos comida, vamos a prepararla, la vamos a poner en el congelador y en la nevera y vamos a ver qué tal. A ver si comemos esto y no solo pan y embutido. Así que nada, ya os contaremos a ver cuando estemos ahí navegando si al final nos comemos este pollito. El patrón influencer ha sido influenciado por la opinión de los amigos. ¿Qué dices? El putiguaira. A ver, cariño, no sé si pillas esta indirecta. ¿Pero esto qué es? Los dejo un rato solos y mirad lo que haríais. Mira qué indirecta te estoy mandando. Sí. Creo que hoy dormimos aquí. Tariro. El putiguaira. El Hostia. Putiguaira en acción. O el guaira de Darth Vader, uno de dudas. De Darth Maul. Esto es otro tema, ¿eh? Ahora. Esto se ha convertido en un picadero, este guaira. Mira, cierras esto. Y ponemos esa también, música, apaga esa. Ojo con Guaira. Yo te digo una cosa. En el vídeo se ve un carepicho. Infraguaira. Esto para navegar es una luz de navegación genial. Amigos y amigas, son las 12 de la noche y es la noche antes de salir. Aquí tenemos a Guaira casi preparada. Justo acaba Nano de empezar a ducharse y por eso se está escuchando la bomba. Tenemos a Daniela en sus últimos Instagram momentos.
Insta Moments. Y nada, Nano va a dormir aquí hoy porque Rafa duerme en el camarote de proa. Nosotros tenemos en nuestro camarote, que os lo vamos a enseñar ahora, tenemos un montón de ropa secándose en un deshumidificador que hemos puesto. Os lo voy a enseñar ahora cuando enciende la luz. Vale, pues esto es un deshumidificador que la verdad es que va muy bien, porque toda la ropa que tenemos aquí secada se ha secado en 1 hora y media, después de pasarse todo el día lloviendo fuera. La verdad que ha sido un día de despedida. Irlanda ha dicho, bueno, mira, quiero que estéis contentos de que os vais y me voy a pasar todo el día lloviendo. Así que eso es lo que ha hecho. Y nada, aquí me voy a duchar yo ahora. Este es nuestro baño, no sé si lo habíais visto, si no os lo enseño ahora. Aquí puedes hacer todas las necesidades a la vez. La verdad es que está muy bien. Y nada, seguimos otra vez para allá. Y bueno, a ver, pues ahora quizás podríamos decir que Guaira está en su mejor momento de esplendor, porque está todo más o menos bien estivado. Básicamente está todo guardado en su sitio y el barco está más o menos equilibrado, es decir, el peso de la derecha, de estribor y babor está más o menos compensado. Y hemos hecho, bueno, han hecho, la verdad que yo no he colaborado en ese aspecto, un montón de comida, como podéis ver aquí, que toda esta comida va a servir para que cuando estemos navegando y estemos un poquito mareaditos, pues no tengamos que ponernos a cocinar, ¿no? Y tenemos que acabar de guardar 4 cositas que hay por aquí que se van a remover si no las ponemos en su sitio. Todo lo que vienen siendo los compartimentos de aquí son de elementos de la cocina, y todo lo que hay en este lado pues son un poquito herramientas mías, sobre todo debajo de este sofá. Son todo herramientas, varias, muchas herramientas que la verdad es que son indispensables de tener. Me cuesta de creer que haya gente que navegue mucho tiempo en un barco y le falten herramientas indispensables. ¿Estás enseñando el barco? Estoy enseñando un poco el barco, sí. Y nada, Osmosis. tenemos sí, bueno, tenemos el equipo de osmosis, que por eso está oyéndose ahora mismo la bomba, porque está trabajando. Hemos cargado el agua, esta es la boya de agua. Esta boya básicamente te indica el nivel que hay dentro con un flotador. Y ahora tenemos 950 litros, caben 1000. Hemos llenado casi 1000, Nano se ha duchado y entre eso y la osmosis ya hemos gastado 50 litros. Entonces la osmosis pues es un tema que no... que navegando como que no. Y Nano está... sí. Sabía que estabas grabando, tío. Sí, sí lo sabías. Es un exhibicionista. Cualquier ocasión la usa para mostrar sus piernas fuertes de todas las planchas que hace aquí, que es como le llama a esto de hacer flexiones sin flexionar. Bueno, pues nada, eso es todo. Aquí, como podéis ver, está el frutero. Tenemos aquí Un azucarero. sí. Tenemos un pedazo de sensor de humos y vapores varios, que de vez en cuando nos avisa de que no estamos en un ambiente saludable, pero nos da igual, seguimos aquí. Y nada, pues así me encuentro yo con mi amigo, ¿sabes? Nada, Rafa ha ido a ducharse al puerto porque ha decidido que como se va a pasar 5 días aquí, ya va a tener suficientes duchas aquí y quería ducharse, hacer un completo y pues nada, se ha ido, ahora volverá. Poco más, hemos tomado un par de cervezas, igual estoy un poco más gracioso de lo que normalmente no soy. Y... Ya me voy a vestir, tío. Y Nano está que se quiere vestir, pero yo siempre lo tengo de fondo. A medida que va moviéndose, pues yo me voy moviendo también. Y nada, eso es todo. Hemos puesto un nuevo... Aprovecha, Nano, corre. Que ahora voy a enseñar esto para publicidad subliminal. Nos vamos a Irlanda. Esto nos lo han regalado nuestros amigos mexicanos. Gracias. Y... Eso nos ha regalado nuestros amigos, mis colegas del trabajo, que son muy majos. Irish Blessing. El que sepa inglés lo lea y el que no, pues se queda igual. Y nada, por cierto, mira, aquí también están
la escala Beaufort, que te indica Por los nodos de viento cuántas olas tienes, que es importante porque mañana va a ser relevante este tema. Bueno, quizás pasado mañana, porque mañana igual empezamos con poco viento. Pues nada, 5 minutos y medio de updates. Encantado de que estéis de vuelta siguiéndonos, los que estéis ahí conectados. Un abrazo, hasta mañana. Está amaneciendo, son las 5:20 de la mañana. Hay una cosa que me gusta. El viento viene de donde normalmente tiene que venir. Ahora mateix anem bé de l'oest. Y Nano, pues como veis, está como siempre. Es que no he ni dormido. No, está No, haciendo no, esto. Mira, todos los tapers que les he hecho. Físicamente es donde Menos mal que esto está grabado y Alex ya lo había puesto de lo que habíamos tirado ayer. Y por aquí Rafa, tal y como que está no ha puesta dormido. esta cama, me Estamos invito a mirando la tumbarme y Premium, que mirarme está todo. ahí. Yo Va a no ser lo llevo. divertida esta travesía. Bueno, estamos un poco expectantes. Y Nano también está muy nervioso porque va a ser su primera Yo vez. estoy un poco dormido, pero estoy más nervioso que dormido. Hombre, a las 6 de la mañana. No, es 5:30. 5:30 son. Bien fregadito, por favor. Patrón, nos sortim a las 6 con no t'espavilis, tío. vamos a ver. El patrón procrastinador. Broadcasting. Café por ahí importante. un casting. Nos vemos. ¿Llegaremos? ¿A dónde? Nano. Adiós, amigos de YouTube. ¿Pero a dónde llegaremos? Yo, si tengo que votar, creo que comeremos pavada en Asturias. Sí, tío.